Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 25. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 al 21. Lección asignada del 24 al 30 de junio de 2019. Se titula Ha resucitado. Lea con espíritu de oración Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulos 20 al 21, reflexionando en el gozo que tiene gracias a la resurrección de Cristo. Medite en la manera en que podría compartir su testimonio de este acontecimiento con los demás. Para muchos observadores, la muerte de Jesús de Nazaret puede parecer como un final irónico de una vida extraordinaria. ¿No fue este el hombre que levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿No había resistido las amenazas de muerte de los fariseos una y otra vez? Había demostrado tener poder para sanar la ceguera, la lepra y la parálisis. Los vientos mismos y los mares le obedecían. Sin embargo, allí estaba, colgado en la cruz, declarando: consumado es, como se lee en Juan 19, el versículo 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Debe haber habido algo de auténtica sorpresa en las palabras de burla. A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse, que se leen en Mateo 27, el versículo 42, que dice así: a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aunque nosotros sabemos que la muerte de Jesús no era el final de la historia, sabemos que el silencio del sepulcro fue temporal y que la obra de salvación de Jesucristo solo estaba comenzando. A él no se lo halla hoy en día entre los muertos, sino entre los vivos, como leemos en Lucas 24, el versículo 5. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sus enseñanzas no serían silenciadas, puesto que sus leales discípulos predicarían el Evangelio en todas las naciones, confiando en su promesa de que Él estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Leemos esta promesa en Mateo 28, los versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como subtítulo: gracias a que Jesús resucitó, yo también resucitaré. Esto es correspondiente a los capítulos de Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. A continuación se leerá Mateo 28. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo deliberado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A continuación se leerá Marcos 16. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol, y decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra ya removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Mas después que Jesús hubo resucitado por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. A continuación se leerá Lucas capítulo 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos allí, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que mientras hablaban entre sí, y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: verdaderamente ha resucitado el Señor, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como aún ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. En estos pasajes se leyó acerca de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. A medida que lea o que escuche este audio, póngase en el lugar de las personas que presenciaron los acontecimientos relacionados con la resurrección. ¿Cómo se habrán sentido esos testigos? Medite un momento. ¿Cómo se siente usted al leer o escuchar acerca de la resurrección del Salvador? Medite nuevamente. Considere a continuación cómo ha influido en usted, en su perspectiva de la vida, en sus relaciones con los demás, en su fe en Cristo y en su fe en las demás verdades del Evangelio, el que el Salvador haya resucitado. Medite una última vez. Se recomienda ver también resurrección, el término en la guía para el estudio de las Escrituras, así como también el tema resurrección, dentro de los temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Como subtítulo: podemos invitar al Salvador a quedarse con nosotros. Esto es correspondiente a Lucas 24, los versículos del 13 al 35, que dicen lo siguiente: Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que, mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas?
y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: verdaderamente ha resucitado el Señor, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. La experiencia de los 2 discípulos que iban de camino y se encontraron con el Salvador resucitado puede mostrar semejanzas con la senda de su propio discipulado. Ahora medite, ¿qué conexiones ve entre este relato y sus experiencias como seguidor de Cristo? Medite un momento. Ahora leeremos Lucas 24, el versículo 29, que dice lo siguiente: pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Cómo puede usted caminar con él hoy en día e invitarlo a quedarse un poco más? Medite nuevamente. ¿Cómo reconoce la presencia del Señor en su vida? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en la siguiente pregunta: ¿de qué maneras le ha testificado el Espíritu Santo de la divinidad de Jesucristo? Medite una última vez. Como subtítulo: ¿tiene Jesucristo un cuerpo? Eso es correspondiente a Lucas 24, los versículos del 36 al 43 y el capítulo 20 de Juan. Ahora leeremos a continuación Lucas 24, los versículos del 36 al 43, que dice lo siguiente: y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como aún ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. A continuación se leerá Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. De los relatos de cuando el Señor resucitado se apareció a María Magdalena y de sus posteriores interacciones con sus discípulos, aprendemos que la resurrección de Jesús fue literal y física. Con su cuerpo resucitado y glorificado, Él anduvo, conversó y comió con sus seguidores. Otros pasajes de las Escrituras también testifican que Jesucristo tiene un cuerpo de carne y huesos, como leemos en Filipenses 3, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente: Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A continuación leeremos 3 Nefi 11, los versículos del 13 al 15, que dicen lo siguiente: Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron, yendo uno por uno hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 110, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente: Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía. A continuación leeremos para finalizar Doctrina y Convenios, la sección 130, los versículos 1 y 22, que dicen lo siguiente: Cuando se manifieste el Salvador lo veremos como es, veremos que es un varón como nosotros. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Como subtítulo: Bienaventurados los que vieron y creyeron. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 29, que dicen lo siguiente: Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Y él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Puede resultar difícil creer que algo es cierto sin tener pruebas físicas. Quizás en ocasiones se sienta como Tomás, quien dijo: si no veo, no creeré. Como en Juan 20:25, al decir: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. En respuesta, el Salvador le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora medite un momento. ¿De qué manera ha sido bendecido o bendecida usted por creer en cosas espirituales que no podía ver? Medite un momento. ¿Qué le ayuda a tener fe en el Salvador aun cuando no pueda verlo? Medite nuevamente. ¿En qué otras verdades usted cree sin contar con evidencias físicas? Medite nuevamente. ¿Cómo puede seguir usted fortaleciendo su fe en cosas que no se ven y que son verdaderas? Medite una última vez. A continuación leeremos Alma 32, el versículo 21, que dice lo siguiente: y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Ahora leeremos Éter 12, el versículo 6, que dice lo siguiente: y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven, por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Considere escribir en un diario personal acerca de las experiencias que le han ayudado a creer en Jesucristo, o compártalas con alguien que conozca. Si está escuchando este audio para una noche de hogar, se recomienda en este momento poner pausa y entonces relatar alguna experiencia a los demás acompañantes partícipes de esa noche de hogar. Ahora hágalo a continuación. Como subtítulo: El Señor me pide que apaciente sus ovejas. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 21, los versículos del 1 al 17, que dicen lo siguiente: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez: «¿Me amas?». Y le dijo: «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Podría resultar interesante comparar la conversación del Salvador con sus apóstoles en Juan 21 con la primera vez que Él les mandó dejar sus redes de pesca, como se registra en Lucas 5, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente: «Y aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba alrededor de él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la gente. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Y respondiendo Simón le dijo: «Maestro, hemos trabajado toda la noche, y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, por la cantidad de peces que habían pescado. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ahora medite, ¿qué semejanzas y qué diferencias se encuentra entre ambos relatos? Medite un momento. De estos dos relatos, ¿qué aprende sobre el discipulado? Medite nuevamente. Piensa en la manera en que las palabras de Pedro registradas en Juan 21, en los versículos del 15 al 17, se pueden aplicar a usted. Las palabras de Pedro fueron, al responder al Señor: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo». Ahora medita a continuación. ¿Hay algo que le impida ministrar a las ovejas del Señor? Medite un momento. ¿Cuál sería la respuesta de usted si el Señor le preguntara: ¿me amas? Medite nuevamente. Al meditar acerca de esta última pregunta, medite también en la forma en que podría demostrar su amor por el Señor, para darle a entender que le ama. Medite una última vez.
También se recomienda leer el discurso El primer y grande mandamiento del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en la Liaona de noviembre de 2012. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 25. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulos 20 y 21. Lección asignada del 24 al 30 de junio de 2019, titulada Ha resucitado.